Ex superintendente de investigaciones y actual titular de la consultora Fidelem. Alejandro, muy buenos días. Laura Kerman, Darío Fregoli, quien saluda a Ricardo Fiorentino. ¿Cómo estamos? Hola, buen día, Ricardo, a todos, Uh-huh. María Laura y equipo, buen día a todos. Bien, gracias por atendernos. Un tema importante y destacado son los de las barras bravas, ¿no? ¿Qué incidencia tienen hoy? Siempre sabemos que desde que las barras bravas tienen su origen, fueron ganando un lugar dentro de las distintas entidades de fútbol. Pero, ¿cuál es el rol hoy del grupo de barras bravas? Bueno, mira, yo empezaría analizando que lo que nosotros conocimos como Barra Brava, hoy en realidad habría que dotarla con la nueva terminología que son organizaciones mafiosas, porque eso lo son eso. Aquellos que peinamos alguna cana, sabemos, y que somos futboleros, hemos asistido a los estadios de fútbol durante mucho tiempo, yo tengo hijos varones y es mi Uh-huh. manera de comunicarme, y ese romanticismo donde uno se hinchaba por sus colores se terminó y quedó en el tiempo cuando empezaron a jugar factores de grupos mafiosos infiltrados en los clubes y donde realmente fueron un factor de poder y fuerzas de choque para determinadas organizaciones, donde se dirimían enrostrados en un color realmente negocios espurios y son verdaderas organizaciones Uh-huh. criminales, como vinculadas al narcotráfico y vinculadas a otro tipo de aprietes, como extorsiones en la vía pública, lo que transformaron para algunos malandras como fuerza de choque de organizaciones criminales. Uh-huh. Quiero recordar a los oyentes, Alejandro, que además de ser un ex comisario general de la Policía Federal, durante 4 décadas dentro de la misma organización te dedicaste a, obviamente, a hacer investigaciones de seguridad y también de estar investigando contra la mafia italiana, ¿no? Y todas las Sí, así es. situaciones que se da. Y también combatir el crimen organizado transnacional. Así que nos vamos a permitir en el tiempo que nos quede dar un Bueno, gracias poquitito de por abordar navegación. este tema. Ujú. Y la No, verdad porque me que parece Argentina, interesante, porque todo está relacionado, en realidad está tal cual. relacionado con todo, porque a ver, que nosotros hablemos que en las canchas podemos tener de pronto negocios y que haya mafia y si vas paseando por Rosario y te hablan también de mafias, todo esto tiene que ver. Ahora, la pregunta que quiero hacerte en función de esto y por eso también lo contextualizaba y te presentaba para que el oyente te conozca también en otras aristas, es por qué nosotros permitimos que esto penetrara, por qué permitimos que esto ocurriera dentro de las canchas, en una ciudad bellísima como Rosario y en otras cuestiones transnacionales que se están dando. Mira, yo te puedo hacer esta. Primero agradezco la manera de introducir el tema, porque en la Argentina vos sabés perfectamente que los títulos policiales salen, como digo yo, los diarios en la página 36, no no en la carátula, y Sí. abordar profundamente un tema de esto es muy difícil. En principio, la primera respuesta que tendría que darte es que la Argentina es muy coyuntural y muchas veces le gusta barrer su mugre debajo de la alfombra y pensar que las cosas suceden del otro lado de la cordillera, del otro lado del charco, pero que a nosotros no nos llegan nunca. Habida cuenta de esto y contestando tu pregunta, si empezamos a analizar realmente la mayor parte de estas organizaciones criminales, porque hay que llamarlas por su nombre, están vinculadas generalmente a lugares vinculados con los puertos. El puerto de Rosario, el puerto de Buenos Aires, recientemente el puerto de Mar del Plata. El fin de semana hubo dentro de un propio club, se dirimó espacios de poder, puntualmente en el Club Aldo Civi, que todos sabemos que tienen que ver con vínculos relacionados con lo que sucede en el puerto de Mar del Plata. Ahora, los hechos pasan no solo dentro de la cancha. Si nosotros nos remitimos a la muerte del ex Barra Brava de Rosario Central, Pillín Bracamonte, el hecho ocurrió, lo ejecutaron a 100 metros del estadio, o sea que a pesar de la decisión política del gobierno de tratar de combatir a esto, realmente nos debemos una
ley de inteligencia criminal acorde, sostenida en el tiempo y sin vinculación política para poder trabajar e ir a fondo con este tipo de organizaciones, porque si tenemos esa información, las cosas se pueden prevenir. Si no, logramos que se produzcan grises y dejamos caldos gordos a la corrupción institucional y dejamos el siga-siga. Por eso a mí me gusta remarcar y decir, no son barras románticas, señores, son organizaciones mafiosas. No lo dice Alejandro Niamandú, lo dice el mundo. En Italia pasó algo similar, en Francia pasó algo similar, en España pasó algo similar, en Gran Bretaña. Y cuando quien te habla se fue a capacitar e intercambió información en el marco de investigaciones, los referentes de los países que te nombré, lo primero que te decían es, para poder abordar esta temática, lo primero que tiene que haber es una gran decisión política. Exactamente. ¿Qué está pasando? Le quiero preguntar algo ahí, Alejandro, justamente. Sí. ¿Hay un código de omerta entre la política y los barra bravas? En muchos casos sí. En muchos casos no nos olvidemos que cuando se investigaban casos delictivos donde transversalmente operaban estos grupos mafiosos, cuando vos empezabas a tamizar, siempre te aparecía algún miembro de estos grupos como empleados de alguna organización gremial, de algún ente del Estado, de alguna agrupación política como socios o a cargo de un sector de un club determinado que estaba siendo cooptado por estas organizaciones. Y en los clubes de menor cuantía, directamente te toman el club. Se hacen cargo primero de la cantina del club, después de lugares rentables como las canchas de fútbol 5, las canchas de tenis. Bueno, van tomando posiciones como cualquier organización mafiosa, donde quien tiene que ser la autoridad es permeable y esta gente se le mete. De hecho, estaba leyendo que en la cancha de Newell's estuvo un integrante de los Monos ex barra de Central, Cascarita Ramírez, digo, ¿no? Cuando estamos viendo esto en una cancha, digo, ¿cómo se entiende, no? Esa es una clara muestra de que no van detrás de los colores, sino van detrás de los negocios. Claro. Y como bien vos decís, la semana pasada colgaron banderas en el estadio de Newell's, en este caso, respondiéndole a lo que pasó en Central, donde se amenazaban elípticamente, pero los miembros parte de estas organizaciones están perfectamente sabiendo a qué se referían y lo que están dirimiendo son espacios, en este caso, para la distribución de la droga en el Gran Rosario. Claro, claro. Ahora, lo que pasó en Aldo Civi, por ejemplo, que entraron con cuchillos, ¿no?, en el último partido, digo, Sí. ¿tampoco al club le interesa este control de ingreso? Digo, ¿no? ¿Cómo se entra un arma a un club? ¿Cuál es la seguridad que hay? Se entra un arma a un club cuando hay o connivencia o hay terror por parte de los dirigentes, donde no tienen una acción política tomada o no se trabajó como corresponde, y lo único que creen es que contratando más policías o más personal de agencias de seguridad, nosotros salvamos nuestras responsabilidades, hablando mal y pronto. Y vos sabés perfectamente que las organizaciones mafiosas lo primero que hacen es corromper los estados que tienen que controlar este tipo de organizaciones. Entonces yo no digo que todos estén corrompidos, pero digo que para que sea permeable encuentran el lugar donde hay nichos de corrupción. Pero es como que a ver, la búsqueda es siempre como el huevo de la gallina, ¿no? Porque muchas veces decimos, ¿qué pasa? ¿Por qué la violencia en las canchas? ¿Por qué es lo que decíamos recién, el código de omerta que funciona entre los políticos y las barra bravas, y si eso sigue funcionando hasta no desenchufar eso, esto va a seguir y nos vamos seguir haciendo la misma pregunta siempre sin dar un resultado, porque es así, es encubrir, se encubren unos a otros y así es imposible. A ver, no me acuerdo del escritor inglés que vino a hacer el libro y que vino a investigar los barras bravas, ahora no me acuerdo el apellido, pero el tipo investigó lo que tenía que investigar y en un tiempo normal, no sé si habrá estado un mes, dijo, el problema acá es que las barras están relacionadas con la política y nunca van a terminar de ser barras porque justamente los negocios están ahí. Yo sé el informe que vos decís, coincido con ese diagnóstico, déjame cambiar y déjame ver el medio vaso lleno. Si nosotros retrotraemos 10 años para atrás, realmente estaba más enquistado. Entonces empezaron a haber
normas, empezaron a tomarse determinadas medidas, apremiados por la coyuntura, la política de turno tuvo que tomar determinadas medidas, y lo primero que empezó fue a expulsarse y a hacer responsables a los titulares de los clubes de los estadios. River hizo un muy buen trabajo al respecto, y durante varias gestiones no tuvieron barras. El problema es cuando queremos romantizar esto y dicen, no, el técnico tal o los jugadores piden que la barra esté adentro. Sí, señores, está todo muy lindo mientras el equipo gana. Cuando la cosa va fea, vos ya tenés a la mafia metida adentro y te está manejando el día a día de un club o de una sociedad, que es lo que está pasando en algunos clubes. Niamandú, te saco un poquito de las canchas y ¿me podés estructurar cómo se da el crimen organizado transnacional? ¿Cuáles son los factores, los elementos, los integrantes y componentes? Sí, claro. Yo digo que nosotros, para poder enfocar y hacer un análisis sobre crimen transnacional organizado, tenemos que asumir que la criminalidad no sabe de fronteras. Si nosotros tomamos como ejemplo los 3 negocios criminales más importantes, que son el narcotráfico, el tráfico de armas y el tráfico de seres humanos o de personas, que dicho sea de paso, el día de ayer fue el aniversario de la lucha mundial contra el crimen de trata, son todos crímenes que no saben de frontera. Entonces, aquel que quiere ver o estudiar el fenómeno como algo local, se está equivocando en su análisis. Hoy hay si lo queremos, para que la gente nos entienda, ver como organizaciones transitorias de empresas, así como existen las UTES en la vida cotidiana, también en las organizaciones criminales existen estas alianzas. A saber, la 'Ndrangheta, que es la principal organización criminal italiana, para poder asistir o abastecer o hacer sus enjuagues criminales en Europa, se nutre de distintas organizaciones criminales. ¿De dónde? Donde está la materia prima. En este caso, si estamos hablando de droga, se nutre de organizaciones criminales latinoamericanas. Y aquí tenés fuertemente, ya no hay como en los 80 un solo o 2 cárteles, sino que hay varios cárteles que van haciendo su parte y se van uniendo en cúpulas mafiosas. Tenés fuertemente el cártel del Golfo en México, el cártel de Sinaloa, el cártel de Nueva Generación, más cerca de nosotros, y no pasa afuera, está pasando acá. Tenés una fuerte influencia del primer comando capital, que opera fuertemente, comenzó en las cárceles de Brasil y hoy opera en todo Brasil, y algo que hay que empezar a mirar, que lo puso en la agenda Donald Trump al momento de la asunción, que es el Tren de Aragua. El Tren de Aragua camina por Latinoamérica y ya ha llegado a la Argentina. Y no lo digo yo, sino que la ministra de Seguridad lo anunció hace poco cuando hubo una detención de una de esas facciones. Están dentro de nosotros. Niamandú, tenemos 3 minutitos, 4, brevemente, sí, también nobleza obliga, ¿no? Estamos hablando de mafia tenemos en todos lados, lamentablemente en todos los rincones. Y también en la institución que te gobernó, de la cual participaste 40 años, 4 décadas también lo estuvo. ¿Cómo está la mafia hoy en la policía? ¿Y qué pasa con la precarización salarial de tu fuerza? Un gran tema has tocado. Yo digo que vos podés anunciar con bombos y platillos una transformación institucional de la que quieras, como en este momento se ha anunciado en la Policía Federal, y que en parte yo estoy de acuerdo, pero vos tenés que ver para eso, para que tenga éxito, tenés que sumar a tus cuadros al mundo, tenés que transformar nuevamente en la institución que sea realmente aspiracional. Quien te habla y peina alguna que otra cana, cuando ingresó a la fuerza, ingresar a una fuerza como ser también docente o ser médico, eran carreras aspiracionales. Tenemos que volver a que la clase media nos entregue a sus hijos. Tenemos que transformar a la institución en una institución realmente aspiracional, y para eso tenemos que reclutar mejor, pagar mejor y que funcionen los aparatos de exclusión y expulsión de aquellas manzanas podridas, que las hay, las hubo y las habrá toda la vida. Ahora, para no escapar a tu pregunta, yo creo que la Policía Federal, como las fuerzas federales, en la media latinoamericana, tiene índices bastante buenos en cuanto a baja en la corrupción. Se está trabajando fuertemente en los organismos de control y ocurre, mira, te voy a graficar para que la gente lo pueda entender. Cuando se detecta, cuando se investiga, no solo las fuerzas tienen su organismo de control en la parte de asuntos internos, sino que tienen fiscalización
desde la Procuración de Investigaciones Administrativas y desde la penalización, porque automáticamente tiene un doble pena el policía corrupto, sino que se le enrostra su exclusión de la fuerza y automáticamente se lo pone a disposición de la justicia. Alejandro Niamandú, gracias, y buen manejo de los medios de comunicación. Te pedí 3 minutos y fueron exactos. Un abrazo enorme. Un gusto para todos y gracias una vez más por haber Chau, chau. temas tan importantes. Chau, chau.